Muy buenos días, el Señor te bendiga. Mi nombre es Raimundo Robles, soy pastor de la Iglesia Bautista de Benecer en Ciudad Mante, Tamaulipas, México. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Esta oración está escrita en el Salmo capítulo 20, versículo 1, y era una de las oraciones más reverentes que los judíos usaban en tiempos bíblicos para bendecir a una persona. Para ellos, decir que el nombre de Dios estaba sobre alguien o sobre algo era el equivalente a decir que la presencia de Dios estaba en ese lugar o en esa persona. Por ejemplo, cuando Moisés iba peregrinando junto con el pueblo de Israel por el desierto, el Señor habló con Moisés. Y en el libro de Éxodo capítulo 23, versículos 20 y 21, el Señor dijo a Moisés lo siguiente: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero, ¿cuál es el nombre de Dios? Cuando el Señor envió a Moisés a sacar de Egipto al pueblo de Israel, Moisés le preguntó: bueno, ¿y cuál es tu nombre? Y vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 13 al 14, lo siguiente. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Cuando los judíos leían la Torá, al momento de llegar al lugar en donde está escrito el nombre de Dios, ellos no se atrevían a pronunciar su nombre por miedo a la santidad del Señor. En lugar de pronunciar el nombre de Dios, ellos decían Adonai, que significa el Señor. Hoy en día el nombre de Dios no ha perdido la importancia, no ha perdido su dignidad. Por lo tanto, debemos pronunciarlo con el mayor respeto que nos sea posible. Por esto, el tercer mandamiento ordena en Éxodo capítulo 20, versículo 7, lo siguiente: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La palabra vano que se encuentra en esta porción de la Escritura posee tres significados asociados. El primer significado de esa palabra es engaño. Es decir, que el tercer mandamiento nos prohíbe que utilicemos el nombre de Dios para engañar a alguien. Por eso, en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 12, dice lo siguiente: Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. La Biblia menciona acerca de algunos falsos profetas que utilizaron el nombre de Dios en vano. Ellos decían: Jehová ha dicho, y el Señor no les había dicho nada. Por lo tanto, Dios, a través del profeta Ezequiel, mencionó cuál sería el castigo para ellos por haber utilizado el nombre de Dios para engañar. Dice el libro de Ezequiel capítulo 13, versículo 3: Así ha dicho Jehová el Señor: Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Versículo 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Versículo 7. Dice el Señor: ¿no habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, ¿no habiendo yo hablado? Versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira,
Por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Versículo 9. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Noten ustedes, ¿cuál fue el castigo para aquellos falsos profetas? Pues que el Señor los excluyó de sus planes. Él no los habría de tomar en cuenta para los planes que tenía. De hecho, Jesús recomendó en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5, versículo 33. El Señor recomendó lo siguiente. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, dijo el Señor Jesucristo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Por lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, lo primero que aprendemos en este estudio es que el tercer mandamiento prohíbe usar el nombre de Dios para jurar algo que no es verdad o que no pensamos hacer. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 27. El segundo significado de esta palabra vano en el idioma hebreo significa también malicia. Es decir, que el tercer mandamiento ordena, no usarás el nombre de Jehová tu Dios con malicia. El apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento, en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 3 y 4, dijo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. En esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo habla acerca de varios pecados y dice, ni aún se mencionen entre vosotros. Vamos a enfocarnos en dos palabras que Pablo menciona aquí que no se deben pronunciar. Una de ellas es palabras deshonestas. Esto se refiere a groserías, a palabras viles. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, no usen el nombre de Dios para groserías. La segunda palabra que nos llama la atención aquí es truhanerías. Pablo está prohibiendo que se mencione entre los santos las truhanerías. Esto significan chistes groseros. Entonces, lo segundo que aprendemos de esta enseñanza es que el tercer mandamiento también prohíbe usar el nombre de Dios para decir groserías o para hacer chistes acerca de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Un tercer significado de la palabra vano, aquí en este tercer mandamiento de Dios, lleva por significado vacío e inútil. Es decir, que este tercer mandamiento prohíbe estrictamente que se tome el nombre de Dios como si fuera cualquier cosa. No se debe usar el nombre de Dios con ligereza. Antes de pronunciar el bendito nombre de Dios, debemos pensar de quién estamos hablando. En cierta ocasión había un rey asirio llamado Sennacherib. Era un hombre muy poderoso, el cual tenía bajo su mando un ejército de más de 185,000 soldados. Y por mucho tiempo había venido atacando pueblos
sometiéndolos a su mandato. Y entonces llegó también con el pueblo de Dios y quiso someterlo. Para esto envió una amenaza por uno de sus criados, diciendo en Isaías capítulo 36, versículo 18. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? La lógica de este hombre era, bueno, si he vencido a otros pueblos y he destruido las imágenes de sus dioses, pues es que esos dioses no han podido nada en contra mía. Entonces, él pensaba que con Dios, el Dios Altísimo, sería igual. Por él tener a su mando un ejército tan poderoso, él pensaba que era más grande y más poderoso que Dios. Pero vamos a ver qué fue lo que el Señor contestó a este insulto por medio del profeta Isaías. En el libro de Isaías capítulo 37, versículo 23, el Señor le dice a este rey de Asiria, ¿a quién vitupereaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Versículos 28 y 29. Dice el Señor, he conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste. Y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Versículo 35. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor de David, mi siervo. Versículo 36. Y salió el ángel de Jehová, y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Versículo 37 y 38. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos, Adramelech y Sarecer, le mataron a espada, y huyeron a la tierra de Ararat. Al rey de Asiria, Sennacherib, se le hizo fácil blasfemar contra el nombre de Dios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Realmente el final de este hombre fue trágico y fue muy triste. ¿Qué tristeza más grande puede tener un padre que en sus últimos segundos de vida ver a sus hijos asesinarle con gran violencia? Pero ¿cuál fue la causa de todo esto? ¿Cuál fue la causa de la muerte de aquellos 185,000 soldados? ¿Y cuál fue la causa de que los hijos de este rey lo asesinaran? Pues fue que Sennacherib blasfemó contra el santo y bendito nombre del Dios Altísimo. Por lo tanto, aprendamos de esta lección y tengamos en cuenta que cada creyente, al momento de pronunciar el santo y bendito nombre de Dios, debe hacerlo con el mayor de los respetos. El tercer mandamiento prohíbe pronunciar con ligereza el nombre de Dios. Tengamos cuidado, pues, cuando pronunciemos ese sagrado nombre. Oremos. Amoroso Padre Celestial, Señor, en esta hora te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Y, Señor, a través de ella hablas a nuestro corazón. Y gracias por ello, Señor, porque a través de este tercer mandamiento nos enseñas que debemos tener un profundo respeto por tu santo y bendito nombre. Señor, danos la sabiduría para tener siempre presente esto, Señor, y que cuando hablemos de ti, hablemos de tu palabra. Cuando pronunciemos tu bendito nombre, Señor,
lo hagamos con el mayor de los respetos. Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija en todo esto. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. El Señor te bendiga.